exponer el tema número 7, que viene siendo el régimen obligatorio de la Ley del Seguro Social, y los puntos que voy a comprender son 5, que son los asegurados o amparados, los requisitos para estos mismos, las formas de financiamiento y cuotas, las prestaciones y el seguro de invalidez y vida. Comenzaré entonces con la Ley del Seguro Social, que está en el artículo número 84, que habla sobre los amparados. Nos dice que quedan amparados por este seguro son 5 personas o figuras. No pude hacer un resumen porque vi sumamente importante mencionar cada uno de ellos. Más bien el entendimiento será comprender o descifrar dudas, ya que lo veo resumido, no puedo omitir tanto. En este caso me dice la Ley del Seguro Social que quedan amparados por este seguro el asegurado o asegurada, y bueno, en cada uno de ellos viene la última reforma, la última fracción reformada, pero omitiré esa parte. En segundo término está el pensionado o pensionada, que es diferente figura al asegurado o asegurada. El pensionado o pensionada, a su vez, puede ser por incapacidad permanente, total o parcial, por invalidez, por cesantía en edad avanzada y vejez, y por viudez, orfandad o ascendencia. En como tercer asegurado o amparado vendría siendo la o el cónyuge del asegurado o asegurada, o a falta de estos, la concubina o el concubinario con quien ha hecho vida material durante los 5 años anteriores a la enfermedad, con quien ha procreado o registrado hijos, siempre que ambos permanezcan libres de matrimonio, unión civil o concubinato, o la persona con quien haya suscrito una unión civil con el asegurado o asegurada. Si la o el asegurado tienen varias o varios concubinos o concubinarios, ninguno de ellos tendrá derecho a la protección. ¿Sí? Si nos hace esa observación de que, aunque entendemos que la figura del concubinato está lejos del matrimonio, pudiera ser que el asegurado o el beneficiario tuviera varias concubinas, pero en este caso ninguno de ellos tendría beneficios por parte de la Ley del Seguro Social. Bueno, enseguida tendremos también, en cuarto lugar, a la esposa o al esposo del pensionado o pensionada. En los términos de los incisos A, B y C, que fueron los que ya mencionamos, los vuelvo a repetir: incapacidad permanente, total o parcial, invalidez, cesantía de edad avanzada y vejez. A falta de esposa o esposo, a la concubina o el concubinario, si se reúnen los requisitos de la fracción tercera, o a quien haya suscrito una unión civil con el asegurado o asegurada. En quinto lugar tenemos los hijos menores de 16 años del asegurado y de los pensionados. Del mismo derecho gozarán las y los menores de 16 años sobre quienes el asegurado o pensionado ejerce a la patria potestad o guarda y custodia o tutela, acreditado por resolución judicial en los términos consignados en las fracciones anteriores. Muy bien, entonces hasta aquí cerraríamos lo que viene siendo la Ley del Seguro Social, de a quienes protege o quiénes son los amparados. Perdón, no, disculpen, me falta otro punto más, que viene siendo el sexto: los hijos del asegurado, cuando no puedan mantenerse por su propio trabajo debido a una enfermedad crónica o discapacidad por deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, hasta en tanto no desaparezca la incapacidad que padecen, o hasta la edad de 25 años cuando realicen estudios en planteles del Sistema Educativo Nacional. Del mismo derecho gozarán las y los menores
sobre quienes el asegurado o pensionado ejerza la patria potestad o guarda y custodia o tutela acreditada por resolución judicial y reúnen en su caso los requisitos del párrafo anterior. En séptimo también tenemos a los hijos mayores de 16 años de los pensionados por invalidez, cesantía en edad avanzada y vejez, que se encuentren disfrutando de asignaciones familiares, así como los de los pensionados por incapacidad permanente en los mismos casos y condiciones establecidos en el artículo 136. Del mismo derecho gozarán las y los mayores de 16 años sobre quien el pensionado por invalidez, cesantía en edad avanzada y vejez ejerza la patria potestad o guarda y custodia de tutela acreditada por resolución judicial y reúnan en su caso los requisitos del párrafo anterior. Es un poco redundante, pero insistente en cada figura de los miembros, ya sea de la familia o adquiridos por las ramas. En octavo lugar, el padre y la madre del asegurado que vivan en el hogar de este mismo, del asegurado. Y en noveno lugar, el padre y la madre del pensionado, en los términos de los incisos A, B y C de la fracción segunda que ya mencionamos, si reúnen el requisito de convivencia señalado en la fracción octava. Los sujetos comprendidos en la fracción tercera a novena inclusive tendrán derecho a las prestaciones respectivas si reúnen además los requisitos siguientes, que dependan económicamente del asegurado o pensionado, que el asegurado tenga derecho a las prestaciones consignadas en el artículo 91 de esta ley. Con eso concluimos la parte de los amparados asegurados en cuanto a la ley del Seguro Social en el artículo 84. Pasaremos entonces a los requisitos que se requieren para estos mismos. Los sujetos comprendidos en la fracción tercera a novena inclusive tendrán derechos a las prestaciones respectivas si reúnen los siguientes requisitos: que dependan económicamente del asegurado o pensionado, y también que el asegurado tenga derecho a las prestaciones consignadas en el artículo 91 de esta ley, hablando de la ley del Seguro Social. Veremos también las formas de financiamiento y cuotas, a las cuales nos hace referencia el artículo 106. Las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad se financiarán de la forma siguiente: por cada asegurado se pagará mensualmente una cuota diaria patronal equivalente al 13.9% de un salario mínimo general diario para el Distrito Federal. Para los asegurados cuyo salario base de cotización sea mayor a 3 veces el salario mínimo general del diario para el Distrito Federal, se cubrirá, además de la cuota establecida de la fracción anterior, una cuota adicional patronal equivalente al 6% y otra adicional obrera del 2% de la cantidad que resulte de la diferencia entre el salario base de cotización y 3 veces el salario mínimo citado. Entonces nos habla de que dependiendo de la percepción económica que reciba es lo que retribuirá o lo que se le financiará en este caso. En tercer punto, el gobierno federal cubrirá mensualmente una cuota diaria por cada asegurado, equivalente al 13.9% de un salario mínimo general para el Distrito Federal, a la fecha de la entrada en vigor de esta ley. La cantidad inicial que resulte se actualizará trimestralmente de acuerdo a la variación del índice nacional de precios al consumidor.
Si esto no lo indica debido a que pues es constantemente variado el índice nacional de precios. Y en cuarto lugar tenemos las prestaciones en base a la ley del Seguro Social en el artículo 94. Nos habla de las prestaciones en especie. En caso de maternidad, el instituto otorgará a la asegurada durante el embarazo, el alumbramiento y el puerperio, que viene siendo la cuarentena, que es de 6 a 8 semanas, las prestaciones siguientes: asistencia obstétrica, que viene siendo el cuidado médico y acompañamiento integral que brinda un especialista a las personas gestantes durante el embarazo, el parto y el puerperio. Ayuda en especie por 6 meses para lactancia y capacitación, y fomento para la lactancia materna y amamantamiento, incentivando a que la leche materna sea alimento exclusivo durante 6 meses y complementario hasta avanzado el segundo año de vida. En tercer lugar, durante el periodo de lactancia tendrán derecho a decidir entre contar con 2 reposos extraordinarios por día de media hora cada uno, o bien pueden optar por un descanso extraordinario por día, pero que sea de 1 hora, para amamantar a sus hijos o para efectuar la extracción manual de leche. Esto debe de ser en un lugar adecuado e higiénico que designe la institución o dependencia. Son derechos a los que están sujetos, o los que tienen los trabajadores. En cuarto lugar, tenemos una canastilla al nacer el hijo, cuyo importe será señalado por el Consejo Técnico. Ahora pasamos a las prestaciones en dinero, que esto es diferente. En caso de enfermedad no profesional, cuando hablamos de enfermedad no profesional, se refiere a cualquier alteración de la salud, padecimiento o lesión que no tiene ninguna relación con la actividad laboral del trabajador, ni fue provocada por el desempeño de sus funciones. Es decir, cualquier enfermedad que pueda adquirirse en cualquier momento de su vida, que no tenga nada que ver con el trabajo. El asegurado tendrá derecho a un subsidio en dinero que se otorgará cuando la enfermedad lo incapacite para el trabajo. El subsidio se pagará a partir del 4.º día de inicio de la incapacidad, y este pago será mientras dure esta enfermedad y hasta por el término de 52 semanas, que estamos hablando de 1 año. Si al concluir dicho periodo del asegurado continuara incapacitado, si pasando el año el continuara incapacitado, previo dictamen del instituto se podrá prorrogar el pago del subsidio hasta por 26 semanas más. Estamos hablando de medio año más. El artículo 96 regula el apoyo económico al que tiene el derecho un trabajador cuando se enferma o sufre un accidente que no está relacionado con su trabajo. A esto se le llama la enfermedad no profesional y que le impide temporalmente realizar sus labores. Como no había información suficiente, investigué un poco las reglas y las condiciones de pagos, que sí nos habla, pero muy breve, en el tema. Y aquí nos dice que el pago empieza, el subsidio se paga a partir del 4.º día de haber iniciado la incapacidad médica. Los primeros 3 días no los cubre el instituto. En cuanto a la duración máxima, bueno, ya lo mencionamos, se otorga mientras dure la enfermedad y hasta por un término de 52 semanas. Para los requisitos y prórrogas, nos dice de las semanas cotizadas, para tener derecho a cobrarlo, el asegurado debe de tener al menos 4 cotizaciones semanales anteriores a la enfermedad, o 6 semanas en los últimos 4 meses si es trabajador eventual.
para la extensión del plazo, si cumplido el año el trabajador no se ha recuperado, el instituto puede prorrogar el subsidio por 26 semanas más, o sea, un total de 78 semanas en total, siempre y cuando los dictámenes médicos indiquen que es viable su recuperación. Evolución a la invalidez. También, si tras agotarse este tiempo máximo de las 78 semanas el asegurado continúa incapacitado, se suspende el subsidio y se inicia entonces el trámite para otorgarle pensión por invalidez. Cuantía del subsidio. El monto del dinero equivale al 60% del último salario base de cotización con el que el patrón registró al trabajador. Las causas de suspensión. El instituto suspenderá el pago si el asegurado realiza otro trabajo remunerado durante la incapacidad o si se niega a seguir los tratamientos y exámenes médicos. Para finalizar, hablando del seguro de invalidez y vida, no había información y lo único que pude investigar en cuanto al seguro de invalidez y vida de la Ley del Seguro Social, que está fundamentado en los artículos 112 al 151, protege al asegurado ante la imposibilidad de procurarse un salario mediante el trabajo y a sus beneficiarios en caso de muerte. La rama de invalidez en el artículo 119 nos dice que otorga pensión temporal o definitiva cuando un padecimiento físico o mental ajeno al empleo reduce la capacidad laboral en más de un 50%. La rama de vida, en su artículo 127, por su parte, garantiza pensiones de viudez, orfandad u ascendencia, además de asistencia médica y asignaciones familiares, asegurando el sustento económico tras el fallecimiento del trabajador. Por mi parte es todo, no sé si tengan alguna duda sobre los temas.